En este video veremos lo que es la tasa marginal de sustitución, tal cual es la tasa a la cual el consumidor está dispuesto a intercambiar un bien por otro. Esta es el valor, prácticamente es el valor negativo de la pendiente de la curva de indiferencia. Como sabemos, pues esta es nuestra curva de indiferencia, la cual nos da la felicidad como consumidor de consumir tanto el bien X como el bien Y. Y la TMS pues nos dice como que esa razón de intercambio, esa pendiente, que como sabemos la pendiente simplemente es el cambio de Y sobre el cambio de X. A veces no es tan sencillo. Incluso esto es negativo por el simple hecho de que mientras avanza tenemos menos pendiente. Como les decía, no siempre es tan sencillo. ¿Por qué? Porque la pendiente en este punto, en el A, es diferente a la del punto E. Entonces, la TMS es como una expresión a la cual nos dice que dependiendo del punto que estemos evaluando, es decir, si nosotros ponemos los datos del punto A, cierta cantidad de X y cierta cantidad de Y en la TMS, nos va a arrojar la pendiente que vamos a tener como en ese punto, y con la pendiente de ese punto vamos a tener qué tanto intercambiamos un bien por otro. Entonces lo veremos mejor a continuación. Bueno, tal como vimos en el slide anterior, todo esto es la fórmula de la TMS, o al menos solo esta parte. Y aunque es fácil memorizarla, ahorita vamos a ver como cada partecita para que la puedan entender al 100%. Tal cual la TMS es la utilidad marginal del bien 1 con respecto a la utilidad marginal del bien 2. Pero bueno, ¿qué significa cada utilidad marginal? Como vimos desde el primer semestre, cuando escuchamos la palabra marginal, significa cuánto cambia una cosa cuando le agregas una unidad más de otra cosa. Entonces, si aquí tenemos la utilidad marginal, significaría, bueno, del bien 1, significaría que es cuánto cambia la utilidad con respecto a una unidad más de x1 del bien 1 y cuánto cambia la utilidad con respecto a, bueno, cuando le agregas una unidad más del bien 2. Bueno, en la práctica, pues es prácticamente obtener la derivada de la utilidad con respecto a x1 sobre la derivada de la utilidad con respecto a x2. Y hasta aquí ya tenemos la fórmula de la TMS. Pero muchas veces se le agrega esta de, bueno, se le iguala a x2 sobre x1. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos sobre una misma utilidad, ahorita lo vamos a ver de manera gráfica, cuando estamos sobre una misma utilidad consumimos cierta cantidad de x2 y cierta cantidad de x1. Entonces muchos problemas te preguntan como cuánto consume cada persona de cada bien y te dan como los datos para tener la TMS y también te dan los datos como de cierta cantidad, ¿no? Entonces tú ya sabes que siguiendo la TMS, como que esta razón de cambio y sabiendo alguna de las dos cantidades, puedes obtener la otra mediante como esta razón, ¿no? Que es igual a la TMS a x2 sobre x1. Y bueno, hasta aquí ya tenemos como que de manera muy general lo que es la TMS. Ahorita vamos a descomponer cada partecita para que quede todo claro. Creo que para entender gráficamente el concepto de la TMS, primero necesitamos entender o dominar un concepto un poquito más básico que son las curvas de utilidad. ¿Qué nos dicen las curvas de utilidad? Las curvas de utilidad nos dicen qué tanta felicidad me da consumir ambos bienes. Estas son un poco subjetivas porque dependen del individuo del problema, ya sea que se hable de mí como consumidor o de una empresa, de un país, pues es que estas curvas van cambiando, ¿no? Esas curvas me dicen que, por ejemplo, si yo estoy en este punto y consumo esta cantidad del bien 2, que en este caso sería sillones, y en el mismo punto consumo cierta cantidad del bien 1, que sería sillas, por ejemplo, si yo tuviera la opción de trasladarme a una curva de utilidad mayor, que si se pueden dar cuenta, estas siguen como una propiedad que crecen como proporcionalmente, siguen teniendo la misma figura. Esta curva de utilidad tiene la misma figura que esta y tiene la misma figura que esta. Y bueno, si yo tuviera la opción de consumir esta cantidad del bien 2 y esta cantidad del bien 1, sería peor que si yo pudiera consumir como esta cantidad del bien 2 y esta cantidad del bien 1, que es mayor, ¿no? Entonces, mientras como avancemos o mientras más nos alejemos del eje, porque pues las curvas de utilidad son infinitas, hay infinitas como curvas con esta misma figura, porque como les digo crecen proporcionalmente. Mientras estemos en una curva de utilidad más alejada del origen, nuestra utilidad va a crecer. También, bueno, ya se ve un poco más limpio. Entonces, como les decía, estas curvas de utilidad tienen cierta propiedad, que si, por ejemplo, yo me sitúo en el punto A y consumo esta cantidad inicial del bien de x1, que en este caso serían sillas, y esta cantidad inicial del bien x2, sillones,
yo soy igual de feliz, pongámosle un número a la felicidad, pongámosle 15. Yo soy igual de feliz que si consumo en ese punto, en el punto B, que consumo menos sillones y más sillas. Por lo mismo se llaman curvas de indiferencia. No importa dónde te sitúes, mientras sea en la misma curva, tú vas a tener la misma utilidad. Ya sea aquí yo soy feliz 15 y aquí yo soy feliz 15. Aunque se escuche raro decirlo, pues eso es lo que nos dicen estas curvas de utilidad. Entonces, tomándose en cuenta aparte, bueno, tomando en cuenta esa propiedad, lo que nos dice la TMS es si, por ejemplo, yo reduzco esta, esta cantidad de sillones, este cambio en X2, si yo reduzco esta cantidad de sillones, ¿cuántas sillas le debo dar? La TMS para que, bueno, para que podamos tener la utilidad constante, la TMS nos dice que le debes de dar esta cantidad de X1, ¿no? Le debes de aumentar este cambio en X1. Bueno, una vez que entendemos que la TMS es un cambio y este cambio no es constante a lo largo de la curva, es decir, no es lo mismo este cambio de X2 a este cambio de, perdón, a este cambio de X2. Como podemos ver, las cantidades requeridas, por ejemplo, en este caso, eh, si yo, por ejemplo, del punto B me traslado al punto C, la cantidad que le voy a compensar ante esta disminución de X2 no es la misma cantidad que le voy a compensar como del punto A al punto B. La cantidad que le voy a compensar del punto B al punto C es diferente, cambia. Entonces, por lo mismo, creo que ya podemos proceder a la demostración de la TMS, donde se explicará esto como que más detenidamente. Como sabemos, la utilidad marginal del bien 1 es cuánto cambia la utilidad del bien 1 con respecto al cambio en la cantidad del bien 1. Asimismo, la utilidad marginal del bien 2 pues es prácticamente lo mismo, pero ahora del bien 2. Si esto nos vamos como, bueno, si esto despejamos para la utilidad el cambio en la utilidad del bien 1, nos queda así, el cambio de la utilidad del bien 1 es igual a la utilidad marginal del bien 1 por el cambio de la cantidad consumida del bien 1. Asimismo, pues pasa lo mismo si despejamos para la utilidad, el cambio de la utilidad del bien 2. Como sabemos, bueno, el cambio de la utilidad de toda la utilidad es el cambio de la utilidad del bien 1 más el cambio de la utilidad del bien 2. Si por ejemplo, bueno, reemplazamos como que esto que está aquí, lo reemplazamos por el cambio de la utilidad del bien 1, lo ponemos acá. Asimismo, este cambio de la utilidad del bien 2 que tenemos aquí, lo reemplazamos por esto que viene como entre lápiz o sea, sumamos esto y esto, pues seguimos obteniendo esto, el cambio de toda la utilidad. Y como sabemos que la utilidad pues es prácticamente constante, es indiferente, tengo la misma utilidad, si por ejemplo aquí la utilidad le ponemos, utilidad inicial, ¿no? Es igual a 10. Ya sea que esté en el punto C o en el punto A, siempre voy a tener 10 de utilidad. Entonces, como permanecemos en la misma utilidad, el cambio de la utilidad es igual a 0, es decir, nuestra utilidad no va a cambiar, nuestra felicidad. No importa que te traslades del punto A al punto B o del punto B al punto C, que es lo que queremos saber con la TMS, nuestra utilidad siempre va a ser la misma. Entonces, como nuestra utilidad siempre va a ser la misma, bueno, igualamos como que esta ecuación la igualamos a 0, que nos quedaría así. Utilidad marginal del bien 1 por el cambio de la cantidad consumida del bien 1 más la utilidad marginal del bien 2 por el cambio de la cantidad consumida del bien 2. Despejamos para el cambio de X2, de la cantidad consumida, el cambio, perdón, del cambio de la cantidad a consumir del bien 2, perdón. Y bueno, obtenemos esto, es negativo porque lo pasamos al otro lado y luego pasamos a dividir la utilidad marginal del bien 2 y este cambio de la cantidad a consumir del bien 1 pues también lo pasamos para el otro lado dividiéndose, es decir, lo dividimos en este lado y en este lado y nos queda la fórmula de la TMS que como ya hemos visto es la utilidad marginal del bien 1 con respecto a la utilidad marginal del bien 2. Como pueden ver, pues quedó demostrada la fórmula inicial mediante pasos algebraicos y pues podemos obtener lo mismo, ¿no? Como que este cambio negativo, esta reducción en X1 y esta compensación perdón, aquí hay un pequeño error, este es un 1,
Entonces, esta reducción en el bien 2 se compensa por este aumento en la cantidad del bien 1 y viceversa. Entonces, al menos hasta este punto tenemos varias TMS, ¿no? O sea, puede ser esta o esta. Perdón, podemos obtener varias pendientes en diferentes problemas, pero nuestra TMS va a permanecer igual porque pues ya tenemos como que este cambio expresado. Pues es una derivada, ¿no? Este cambio con respecto a el punto que lo analices, ¿no? Ya sea que aquí le pongas a esta fórmula, utilices cierta cantidad de X, por ejemplo, utilices, no sé, 15 y utilices cierta cantidad o más bien, si utilizas cierta cantidad del bien X, que sería 15, gracias a la TMS tú podrás saber cuánto necesitas como compensarle, ¿no? Entonces, pues, si reemplazas, lo que nos dice este resultado es que, por ejemplo, a pesar de que dentro de la curva hay varias pendientes, tú en esta expresión ya expresaste todas las pendientes o ya van incluidas todas las pendientes. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú, por ejemplo, en esa expresión, tú llegas a poner este cambio de, no sé, de 15 a 20, puedes poner que el cambio de x1 es igual a 5, tú ya sabes que siguiendo esta TMS, como que cuánto va a ser tu cambio en x2, o sea, vas a encontrar como que esta variable. Y una vez que encuentras esta variable, y lo más probable es que el problema te dé otras variables, pues tú ya puedes obtener mediante la TMS cierta cantidad, cierto cambio. Entonces pues depende mucho de qué te pide el problema, pero espero que hasta este punto ya se haya entendido la idea central de la TMS.